amigos asociados y asociadas de la cooperativa de Invercoop, queremos llegar a ustedes de una manera permanente por estos medios de comunicación para darles a conocer el nacimiento del cooperativismo en el mundo. En 1844, 28 señores llamados los pioneros de Rochdale se dieron a la tarea de constituir una cooperativa de consumo, por cuanto fueron personas que se quedaron sin trabajo en la época, y se quedaron sin trabajo porque apareció la máquina a vapor, y al aparecer las máquinas en esa época, y empezaron a producir las franelas, que antes todo lo hacían a mano los trabajadores. Aparece la máquina, y al aparecer la máquina ellos quedan sin trabajo. La mayoría de los trabajadores, de las personas que hacían las franelas a mano en Inglaterra, se quedaron sin trabajo. Y los trabajadores, los que producían las franelas a mano, como decir hoy las artesanías, por aquí en América Latina, pues fueron unas personas que escasamente algunos llegaron a tener quinto de primaria, otros tercero de primaria, etc. Otros analfabetos, que solamente sabían producir las franelas a mano. ¿Qué pasó cuando viene la máquina de vapor y lo reemplaza a ellos? Se quedan sin trabajo, viene el desempleo, y entonces de ahí apareció un movimiento, no digamos que revolucionario, pero sí un movimiento político por parte de los trabajadores, para irse en contra de los gobiernos de la época. Estamos hablando de Inglaterra, de 1844, cuando la famosa revolución industrial. Entonces aparecen ellos y arman todo un movimiento político revolucionario, yéndose en contra del gobierno por haberse quedado sin trabajo. Juan Jacobo Rousseau nos decía alguna vez en un libro que llama La Política Social, nos decía que ellos no se sentían como oprimidos, algunos no se sentían como oprimidos, pero tampoco iban en contra de los opresores. ¿Quiénes eran los opresores? Los dueños de las fábricas, que ya eran fábricas con máquinas a vapor. Entonces, ¿qué hicieron algunos? No vamos en contra ni del gobierno, ni vamos en contra de los empresarios. Vamos a ver cómo nos organizamos entre nosotros mismos, que hasta ahora hemos sido trabajadores y empleados de esas fábricas. Así han sido obras realizadas a mano. Como ya nos quedamos sin empleo, ¿por qué no hacemos una cosa? Organicémonos entre nosotros mismos, no critiquemos a nadie como opresores, pero tampoco vamos a sentirnos como oprimidos. No nos sintamos como oprimidos, empecemos a organizarnos entre nosotros mismos. A pesar de estar sin empleo, a pesar de no tener ni un sueldo, ni nada, empezaron a organizarse. Hay una historia muy bonita que es la historia de los 4 centavos, que después la vamos a conocer aquí, que es la historia a través de la cual se da a conocer cómo ellos iban ahorrando sus peniques y sus chelines hasta ir convirtiendo esas monedas en libras esterlinas. Ustedes saben que la moneda inglesa todavía se llama libra esterlina porque ellos no han querido ceder su nombre para que se ingrese el euro a los ingleses, ¿no? Los ingleses en Inglaterra no circulan los euros, todavía circula la libra esterlina, como en Suiza, que tampoco han querido que ingresen los euros. Allá en Suiza sigue circulando el franco suizo. Las demás monedas sí ya casi todas se convirtieron en euros, las liras, las pesetas, todo fueron convirtiendo en euros, pero la libra esterlina sigue vigente. ¿Qué pasó entonces? Que ellos empezaron a ahorrar esos peniques, empezaron a ahorrar esos chelines, fueron convirtiendo en libras esterlinas, pero todo el año de 1843 se lo llevaron craneándose la manera de cómo ellos organizarse
en una empresa que les sirviera a todos ellos. Habían tenido como instructor nada más ni nada menos que a Robert Owen, en su época llamado, y todavía se le llama, como el padre del socialismo utópico. A Robert Owen, a pesar de que era un industrial con mucho dinero, él creía que las empresas tenían que ser de los trabajadores, que las empresas tenían que ser de los trabajadores. Entonces él empezó a predicar todo ese discurso de socialismo de los trabajadores, y dentro de ese grupo estaban los 28 pioneros, y entonces dijeron, no, pues sigamos las teorías de Robert Owen y organicémonos entre nosotros. Le pidieron colaboración a Robert Owen y él les ayudó a redactar principios cooperativos, los 7 principios cooperativos de los que nacieron en la época, pero que con los años se eliminaron los principios y se crearon otros nuevos. Eso también lo vamos a contar después, esa historia de los principios cooperativos, sobre todo con el sesquicentenario del cooperativismo en el mundo. Sesqui es una palabra que quiere decir 1 y medio. Sesqui, si quiere decir 1 y medio, quiere decir que 100 años más 50 son 1 y medio, 150 años. Cuando le celebraron los 150 años, o el sesquicentenario de haber nacido el cooperativismo en el mundo, allá en Roselle, Inglaterra, ellos redactaron unos nuevos principios, pero después hablaremos cuáles principios se eliminaron y cuáles se crearon nuevos. Hay algo bien interesante allí, y es que ellos se organizaron entonces con la ayuda de Robert Owen, se organizaron en lo que pensaron que podría ser la mejor alternativa de empresa alguna que se hubiera conocido hasta la época. ¿Cómo fue haber creado la cooperativa? Entonces crearon los estatutos con la ayuda de Robert Owen, crearon los principios cooperativos con la ayuda de Robert Owen, crearon los valores, la equidad, la igualdad, la ayuda mutua, etc. Todo eso lo crearon con la ayuda de Robert Owen. Ese año se lo llevaron estudiando, 1843, empezando 1844. En julio de 1844 ya tenían listos los estatutos, ya tenían toda la filosofía que iban a armar para cómo era que iba a funcionar esto en el mundo, porque ellos no pensaban solamente en ellos para ellos, sino que ellos pensaban que podría ser una doctrina que se universalizara. Y efectivamente ellos armaron sus estatutos, los principios cooperativos, etc. Y el 24 de octubre de 1844, óigase bien, 24 de octubre de 1844 registraron la cooperativa en la Cámara de Comercio. ¿En dónde? En Rochdale, en Inglaterra. Ellos ahí en Rochdale fue donde se organizaron, en ese pueblito, y el 21 de diciembre de 1844, el 21 de diciembre, que eso es histórico, fundaron la cooperativa, fundaron la primera tienda. La primera tiendita, ellos abrieron sus puertas, y ahí en esa tiendita, si uno va todavía, que hoy en día eso es una esquina que llaman el Todd Lane o Callejón del Sapo. Ahí en el Callejón del Sapo, si uno va hoy, eso es un museo. Ahí está la primera balanza, los primeros estatutos, la primera máquina de escribir que utilizaron para hacer sus estatutos. Todo está ahí en el museo, en el Todd Lane, porque ellos ya no viven allí, ellos están en otras dimensiones. Entonces se organizaron, fundaron su cooperativa el 21 de diciembre, con un bultico de arroz, un bultico de avena, un bultico de tal cosa. Los vecinos que pasaban por esa tienda, sobre todo la gente que tenía dinero, se burlaban de ellos, pues porque ellos habían montado una tiendita allí. ¿Cuál era el propósito de ellos? Sobre todo en la filosofía que organizaron. Ellos organizaron su cooperativa para comprar al por mayor y entonces empezar a venderse sus productos al por menor a los precios que ellos determinaron, en donde no existiera la explotación del hombre por el hombre. Entonces no quisieron volver a comprar el arroz ni las cosas porque para la canasta familiar, donde los dueños de los grandes almacenes, no que las compraran en su mismo almacencito, pero para poder comprar allí
en son más sencillo. La persona que quisiera hacer eso porque los precios eran más baratos, tenía que asociarse. Entonces, tan pronto los 28 pioneros empezaron, entre otras cosas, dentro de los 28 pioneros había una mujer, que después le vamos a dar el nombre. Había una mujer, de resto eran 27 personas, y se les llamaron los pioneers o pioneros, pues porque una cosa es ser principiante y otra cosa es ser pionero. Ellos fueron los pioneros y se les conoce. Y el mundo entero los ha definido como los pioneros. Entonces fueron los pioneros de esa doctrina, de todo eso. Y algunos capitalistas que pasaban por allí, se burlaban de ellos pues, por su tiendita, pensaban, bueno, pero esta gente sin plata y a estas alturas, ¿dónde van? Entonces ahí es donde empieza a mostrarse que la unión hace la fuerza. No es que la unión se haga la fuerza, es que la unión hace la fuerza. Y en una conferencia que dictábamos precisamente el sábado pasado, hablábamos nosotros sobre las bondades del trabajo en grupo y para los grupos. Y decíamos, hay especies vivientes que nos dan ejemplo a nosotros, hay especies vivientes que nos dan ejemplo a nosotros de lo que es, mostrándonos que la unión sí hace la fuerza, que es como el trabajo que hacen las abejas. El trabajo que hacen las abejas, ellas tienen una misión, tienen que producir miel de abeja. Ellas tienen que producir miel, pero ellas no son capaces de venderla. Todo lo que producen, ellos no son capaces de venderla. ¿Qué hacen? Entonces le piden al ser humano que le haga el favor de comprarle sus productos terminados, como el polen, la miel de abeja, etc. Todo ese trabajo lo mostraban ellos en su filosofía cuando armaron los principios cooperativos. Luego lo mostraban ellos lo que es el trabajo. Así sea un trabajo por instinto, porque las abejas es un trabajo que lo hacen por instinto. Las hormigas, nosotros más bien por instinto, por tener eso de razón, debiéramos trabajar en grupo y para los grupos como lo hacen las abejas. Nosotros más bien por instinto somos egoístas, entonces no queremos trabajar en grupo. Alguien decía alguna vez, sociedades, ni con la COVID. Pues eso no lo pusieron a ver los pioneros. Los pioneros pensaron que había una altísima oportunidad, una enorme oportunidad de trabajar en grupos, que había una enorme oportunidad de trabajar en grupos y para los grupos. Y ellos dieron ese ejemplo. ¿Cómo diría que los que pasaban por ahí, los ricachones que se burlaban de ellos, estos son unos alquimistas, son unos alquimistas del dinero? ¿Cómo es que sin plata, ahora sin un peso y sin trabajo, y se organizan? Fíjense que ya llevaban como pónganle usted unos 2-3 meses ahorrando, ya habían montado la tiendita. Estamos hablando de 1845, febrero, marzo, abril. Y empiezan 2 o 3 asociados, porque ellos empezaron a definirse desde esa época como asociados, no como socios y mucho menos como afiliados, sino como asociados de su cooperativa. Y empezaron con una especie de rebelión entre los 28. Hola, no, esto para empezar con esto tan duro, toda esta tiendita y tan pequeñita. No, ¿por qué no empezamos más bien a devolvernos la plata? Devolvámonos lo poquito que hemos ahorrado. Entonces decían otros, pero si lo poquito que hemos ahorrado, lo hemos ahorrado con tanto esfuerzo, ¿no? Nos lo devolvemos, entonces vamos a desfondar el fondo que tenemos. No hagamos eso, y de tanto. Entonces hubo un sábado que se reunieron para tomar la decisión, bueno, para dar una molestada con los que no están de acuerdo y están todos como con ganas de abrirse. Hagamos una asamblea. Entonces hicieron la asamblea el sábado por la tarde y nos sometieron a votación. ¿Cuál fue la votación? 4 dijeron que querían ir y los otros 24 dijeron que no, que siguiéramos. ¿Qué les tocó a los otros 4 que querían ir? Seguir, porque no le aceptaban la renuncia a nadie. Y ahí fue que siguieron. A los 4 o 5 años tenían 12.000 asociados. ¿Qué pasó entonces? Que fue una cooperativa que fue progresando, las personas fueron adhiriéndose, como nos pasa aquí en Invercom, por ejemplo, que los que vamos ingresando a la cooperativa es por referidos, porque nosotros no tenemos
los mismos asociados o los hijos de los asociados son los referidos y son los que nos ayudan. Y ya hoy somos 18.000 asociados. Una cooperativa que se fundó hace 55 años, Inverco, y que es producto de esa cooperativa que se fundó hace 174 años, 175 años, en Rochdale, Inglaterra. Entonces, nosotros, eso ha ido en crecimiento, allá en Inglaterra, hasta que hoy es la cooperativa de consumo más grande del planeta. Es el origen de esa cooperativa, con furgones que reparten mercancía para todas partes, etc. Bueno, eso hablaremos después. Pero hay algo bien interesante, y es que se pone una vez que aquí hay unos diferentes páramos en Colombia. Hay unos páramos que empiezan a producir agua, ¿no? Pero son unos hilillos de agua. Son unos hilillos, ¿cierto? De agua. Por ejemplo, en Santurbán se producen, y ahí salen como unos 4 o 5 ríos gigantescos. Y eso pasó cuando ellos empezaron a ahorrar esos chelines y esos peniques. Es como hilillos de agua, ¿no? Entonces uno que va a pensar que el río Cauca o que el río Magdalena vienen de esos hilillos de agua que nacen desde por allá, ¿no? Y así pasa con el cooperativismo, así pasó con ellos. Eran como unos hilillos de agua y ahí iban, después le caía otro río, porque iba llegando más gente con más plata. Y entonces, bueno, la plata fue creciendo, y el número de asociados fue creciendo. ¿Qué pasó? Que hoy es la multinacional más grande del planeta Tierra, el cooperativismo, con más de 3.000 millones de vinculados a las cooperativas a nivel mundial. Somos una multinacional gigantesca, pero nos pasa lo del camaleón. Mantenemos camuflados. Ustedes saben que el camaleón se camufla. Entonces nosotros no tenemos publicidad ni por prensa, ni por radio, ni por televisión. Por ninguna parte tenemos publicidad, ¿no? Para estar ahí, porque si no los gobiernos no nos dejan. Cuando el cooperativismo en la década de los 90 ya había crecido tanto que estaba a la par con la banca, ¿qué hicieron? La misma banca con el gobierno se las idearon para ver cómo iban acabando con esas cooperativas grandes y las despiporraron, las intervinieron. Ahí cayó Cooperadores, Covenzabal, Avancemos, todas cooperativas. ¿Por qué? Porque a los gobiernos son capitalistas, de corte capitalista, y desde luego al sector bancario no le conviene que las cooperativas crezcan. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cuántos ahorros manejamos aquí? ¿Cuántos ahorros? De manera que eso no le conviene que la tajada del pueblo, que la tajada de ahorros del pueblo se la lleve el pueblo y que no vaya a los bancos. Entonces los bancos, por eso. Pero así mismo fue también en Inglaterra en la época. Le hicieron mucho la guerra a la Sociedad Extremos de la Cooperativa de Inglaterra. Le hicieron mucho la guerra. Eso no fue tan fácil tampoco. Eso fue muy difícil, como nos ha pasado aquí en las cooperativas en Colombia. De manera que esto ha sido un proceso. Son 175 años. Vamos después a conocer la historia de cómo nació el cooperativismo en Colombia y sobre todo en América Latina. En Colombia viene el cooperativismo en el año de 1931, porque la ley 134 de 1931, y el que trajo la idea para hacer esa ley en Colombia fue el padre Adán Puerto, que Adán Puerto vivió muchos años en Inglaterra, conoció el cooperativismo de consumo inglés, y como conoció el cooperativismo de consumo inglés y cómo había nacido eso en Rochdale, el Todd Lane, el Callejón del Sapo, él dijo: hola, esto no lo hay en Colombia. Entonces cuando vino a Colombia el padre Adán Puerto, un sacerdote que nació en Tunja y murió en Tunja, él trajo la idea, toda la doctrina, filosofía y todo eso, se lo trajo aquí a Colombia y se puso a pensar: bueno, aquí en Colombia no hay cooperativismo, eso, con lo bueno que cómo organizáramos aquí a los campesinos, cómo organizáramos aquí a los trabajadores, ¿no? para que el cooperativismo
aquí también cogiera fuerza, porque no hay cooperativas. Aquí venía funcionando, eran grupos como con tendencias de indígenas, que era el convite, en esa época se llamaba el convite, se llamaban también las mingas, eso existía, pero eso eran amparados en unos protocolos que tenían ellos. ¿Por qué le llaman protocolos? Porque los protocolos son normas, pero que no están escritas, ¿cierto? Por ejemplo, en los hogares, que hablábamos nosotros el sábado pasado en una conferencia, los hogares se rigen por unos protocolos, ¿no? Pero que no está escrito, que la llegada a tal hora, que no se quita tal hora. El padre Adán Puerto trajo la idea al país, redactó un proyecto de ley, y se lo presentó al Congreso de la República con unos amigos que él tenía allí, para ver si sacaban la primera ley cooperativa de que se tenga noticia en este país. Cuando los congresistas, a quienes les presentó la idea, leyeron el proyecto, dijeron: no, esto tiene mucho de comunismo, padre, esto tiene mucho de comunismo. Y acababa de triunfar el comunismo bolchevique en octubre de 1917 en Rusia, ¿no? Entonces, en Rusia no hacía mucho tiempo, en 1917, la revolución rusa se había tomado el poder con Lenin a la cabeza, y los congresistas de aquí empezaron a ver el proyecto de ley que los presentó el padre Adán Puerto como un proyecto revolucionario. Creían que él venía de Rusia y que traía toda esa idea aquí. Entonces empezaron a quitarle y a tacharle, hasta que al final el proyecto de ley no quedó igual a como estaban los principios y como estaba la doctrina y todo lo que él trajo de Rochdale en Inglaterra. No, eso le cercenaron muchas cosas, pero como decía el padre, del abogado y el sombrero. Lo importante es tener la primera ley. Y se logró que naciera entonces la primera ley, que yo tengo la ley en la biblioteca, es la primera ley cooperativa de que tenga noticia en este país, que es la ley 134 de 1931. ¿Qué ayudó a lo de la ley? Que en esa época, Francisco Luis Jiménez, que murió de 106 años, el padre del cooperativismo en Colombia, junto a Adán Puerto, él se estaba graduando de abogado en Medellín, Francisco Luis Jiménez. Y la tesis de Francisco Luis Jiménez, sin haber conocido todavía al padre Adán Puerto, fue basada en el cooperativismo, la importancia del cooperativismo en Colombia. Esa, digamos, fue como la tesis. Y bajo esa tesis él se graduó como abogado. Claro, cuando Adán Puerto se encuentra con Francisco Luis Jiménez y analizan el texto, dicen: esta es la que nos puede servir a nosotros para concatenarlo con lo que yo estoy presentando al Congreso. Y amparado mucho en los contenidos de la tesis de Francisco Luis Jiménez, nace la Ley 134 de 1930. Pero no había cooperativas en Colombia. Solo hasta 1935, 36, 37 se empiezan a fundar las primeras cooperativas de consumo en Colombia. No de ahorro y crédito, ni de transporte, de consumo. Se empiezan a fundar las primeras. ¿Por qué? Porque las empresas tenían en esa época unas tiendas grandes, unos graneros, unas tiendas grandes, y las llamaban comisariatos. Esos comisariatos, que en todas las empresas había comisariatos, en Coltejer, en Bavaria, en Compañía de Chocolate, en Croydon. En todas esas empresas había las famosas comisariatos. Entonces dijo el padre Adán Puerto: hola, esos comisariatos, que es donde la gente va a comprar y allá debían. No, pero que es de la empresa, una pédice de la empresa. Pero que no es el objetivo de la empresa. Por ejemplo, una fábrica que producía llantas, por aquí una tienda. No, ese era un servicio que le montaban ahí para que los trabajadores tuvieran donde surtir. Y entonces, a los trabajadores, ¿y qué pasaba? Que muchas de esas remesas
los trabajadores la sacaban, diga usted, en la época de 10.000 pesos, 5.000 pesos, hoy en día serían 50.000, 100.000 pesos. Las sacaban de allí y las vendían en la calle por cualquier cosa, con el fin de tener con qué tomarse en sus frías. De una manera irresponsable, las personas que sacaban esas remesas fiadas allí las vendían en la calle. ¿Qué pasó entonces? Que cuando viene el padre Adán Huerta y se nace la primera ley y todo eso, empieza a darle a las fábricas la idea de convertir esas tiendas, los comisariatos. La idea del padre Adán Huerta era convertir esos comisariatos en cooperativas de consumo. Por eso es que la proliferación de cooperativas de consumo aquí en Colombia empieza a darse en la década de los años 30, finalizando la década de los años 30. Ahí es donde empieza el cooperativismo de consumo a crecer. Pero el cooperativismo de consumo, un cooperativismo de consumo de nombre, porque el gran error que tuvieron esos comisariatos no fue haberle dado educación cooperativa a los trabajadores. No, simplemente el padre asesoró algunas, sobre todo en Cundinamarca y en Boyacá asesoró algunas para que se fueran convirtiendo entonces en cooperativas, pero no existía ni la Superintendencia Nacional de Cooperativas, que se crea también en la década de los años 30. Gracias a que empiezan a fundarse en algunas cooperativas, tuvo que nacer el gobierno crear la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Por eso es que en la época de Ospina Pérez y por esas épocas es que empiezan a proliferarse las cooperativas de consumo, porque nació en esa época ya la Superintendencia Nacional de Cooperativas, no de economía solidaria como es hoy. Ese es otro cuento que después lo vamos a manifestar. Se crea la Superintendencia Nacional de Cooperativas, que era que empieza a ejercer control sobre las cooperativas a nivel nacional. Entonces, fíjense ustedes que el cooperativismo de ahorro y crédito todavía no se vislumbraba en este país, solamente el cooperativismo de consumo. Entonces empiezan a crear algunas cooperativas, se crean después en Medellín, ya con Colbert y otras fábricas, después pasa a Cali, y así se fue creciendo el cooperativismo de consumo hasta que llegó a ser hasta que organizaron la Confederación de Cooperativas de Consumo. Entonces se crea la Confederación primero fue las federaciones regionales y después la Confederación de Cooperativas de Consumo. Y eso llegó a ser muy grande. Pero el gran error estuvo en que no hubo educación cooperativa en las bases para crear las cooperativas, y no que fueron creadas las cooperativas. ¿Qué hicieron los asociados? En algunas, según la historia, en algunas de esos comisariatos, cuando le quitaron la palabra o el aviso comisariato y le pusieron el aviso de cooperativa, la gente inmediatamente empezó a pensar, si eso es cooperativa, ahora sí, eso va a ser barato. Si eso es cooperativa, no, eso ahora sí es para regalar. Porque resulta que la diferencia entre las cooperativas y los comisariatos es que los comisariatos eran sin ánimo de lucro, pero no lo decían. En cambio las cooperativas sí decían sin ánimo de lucro. Entonces ya los asociados empezaron a ver que no sabían que eran asociados. Es que el problema es que ellos, como no los educaron, para ellos era lo mismo que se llamara comisariato o que eso se llamara cooperativa. Para ellos era lo mismo, comprar ahí. Entre otras cosas porque la actitud de ellos siguió siendo igual. Solo que creían que por ser cooperativas ya le iban a vender más barato. Nunca se dieron cuenta, los que principiaron, lo dieron comienzo a ese sistema de cooperativismo de consumo, nunca se dieron cuenta que ellos eran los dueños. Cuando era comisariato ellos no eran los dueños, eran clientes de esa tienda. Pero cuando lo convirtieron en cooperativa, ya ellos no eran clientes, eran los dueños, eran asociados, pero nunca se los dijeron. Y como no se los dijeron, ellos creyeron que eso seguía siendo igual. Entonces no le importaba si eso era comisariato o fuera cooperativa. Entonces, ¿qué pasó? Que eso siguió funcionando así, y por eso el cooperativismo de consumo
ya en la década de los 60 empezó a fracasar. Porque a los asociados no les daban nada. Es más, ellos creían que por ser cooperativa ellos podían ir a fiar allí y no pagar. Y ellos creían que si no pagaban, estaban tumbando, perdónenme el término, era la empresa y no sabían que estaban tumbando, era ellos mismos, se estaban robando ellos mismos, porque ya la cooperativa era de ellos. Entonces decimos, el cooperativismo de consumo, el gran fracaso estuvo precisamente en no haberles dado educación cooperativa. Los pioneros de Rochdale, cuando redactaron los principios cooperativos, ellos redactaron el quinto principio cooperativo como la regla de oro del cooperativismo. ¿Vieron? La definición que le dieron ellos al quinto principio cooperativo. ¿Cuál fue el principio cooperativo? Ese quinto principio cooperativo y que todavía está vigente en el mundo entero: la educación cooperativa. Por eso aquí, últimamente, a nivel del Consejo de Administración y la parte administrativa, se viene ventilando la importancia de la educación cooperativa. Porque han pasado 55 años y lo de la educación cooperativa, pues, como un poco, cuando eso debe ser obligatorio, lo dice la SUCRE, que es obligatoria la educación cooperativa en esta institución. Entonces, por eso, últimamente aquí nosotros estamos muy enfocados hacia eso, a que debe haber educación. Porque si no hay educación cooperativa, las personas que están ingresando a las cooperativas piensan, sienten y actúan como clientes por falta de educación cooperativa. Piensan, sienten la cooperativa y actúan en la cooperativa como clientes, pero no actúan como asociados. Entonces, ¿dónde está el sentido de pertenencia? ¿En dónde está el sentido de propiedad de las personas por su cooperativa? Y eso fue lo que pasó al cooperativismo de consumo a nivel nacional. Y por eso fracasó, porque no le dieron educación cooperativa. Entonces nosotros en este momento aquí en la cooperativa estamos dándole un enfoque muy distinto a lo que es el cooperativismo. Y ya para la próxima oportunidad vamos a hablar de la historia del cooperativismo de ahorro y crédito en Colombia. ¿Cuándo nace el cooperativismo de ahorro y crédito en Colombia y por qué? Entre otras cosas, porque el cooperativismo de ahorro y crédito en el mundo no nació en Inglaterra, nació en Alemania. Entonces esa historia de Federico Raiffeisen hay que contarla también, cómo nació el cooperativismo de ahorro y crédito en Alemania. En América, ¿dónde pasó el cooperativismo de ahorro y crédito por primera vez? ¿Dónde llegó? Que fue cuando llegó a Quebec, en el Canadá. Y después cómo el cooperativismo de ahorro y crédito empieza a irrigarse después de Quebec, en el Canadá, empieza a irrigarse por toda América Latina. Y como caso curioso, empezó por Colombia. Gracias.